Bien amigos, ya retornamos al programa, ya estamos con la presencia del ex primer ministro, el doctor Pedro Cateriano. Doctor Cateriano, muy buenas noches y bienvenido a Contracara. Buenas noches, encantado de estar en su programa. Bienvenido. Doctor Cateriano, Gracias. lamentablemente en los últimos años la investidura presidencial se ha fragilizado, se ha precarizado en cuanto a lo que antes era su prestancia. Diversos Ujú. episodios políticos han ido poco a poco mellando esa prestancia, esa investidura. Sin embargo, alrededor de eso tenemos el debilitamiento de una institucionalidad política en nuestro país. Los últimos sucesos y escándalos han arrojado, comportamientos políticos que evidencian más que una preocupación por hacer grandes reformas, sino más bien preocupaciones que tienen que ver con menudencia de agrupaciones políticas. Y digo agrupaciones, no digo partidos, porque evidentemente no se comportan como partidos, no hay una vida de militancia como los partidos tradicionales, sino agrupaciones que tienen básicamente intereses muy puntuales para poder sobrevivir. Frente a eso que usted ya lo conoce, desde su lugar, además de su experiencia también en el sector público, ¿qué tipo de alternativas tenemos? Porque al parecer todo es muy caótico y pareciera que no hay un camino claro para empezar, digo, empezar a reforzar esta institucionalidad tan, pero tan golpeada. Creo que la salida está en manos de la Fiscalía y del Poder Judicial, porque el Parlamento y el gobierno cohabitan políticamente, se protegen, llegando al extremo de encubrir actos ilícitos. Y esto es sumamente grave para la institucionalidad democrática. Por lo tanto, cuando dos poderes del Estado tan importantes como son el Ejecutivo y el Legislativo amenazan permanentemente el orden democrático y constitucional, la tarea de defender la democracia está en manos, en este momento, de jueces y fiscales. Esa es la realidad, Mm. porque hemos visto también que ya no solo hay una percepción a nivel internacional que en el Perú no está funcionando plenamente un sistema democrático. Eh, Hace algunas semanas ya ha sido calificado el Perú como un país con un sistema híbrido. Ujú. Si a esto le sumamos además lo que ha ocurrido hace algunas semanas en donde el Tribunal Constitucional ha constitucionalizado a través de una resolución la malinterpretación de la Constitución sobre el mal uso de la vacancia por incapacidad moral permanente, ciertamente estamos en una crítica situación. Ujú. Doctor Cateriano, Manuel le preguntaba sobre lo que había estado ocurriendo en las últimas semanas. Usted ha señalado que le toca a la Fiscalía, al Poder Judicial, tomar cartas en el asunto. Sin embargo, eso en el caso sobre todo de lo que muchos han llamado el Rolex Gate y todo lo que ha provocado este caso del Rolex de la presidenta Boluarte. Pero ¿qué hacemos, por otro lado, de decisiones del Congreso que sin duda provocan un retroceso en lo poco que se ha avanzado? Me refiero, por ejemplo, a la reforma del transporte, ¿no es cierto?, que ha tenido como respuesta una contrarreforma por parte del Congreso, el debilitamiento constante de instituciones como la SUNEDU, que había sido un avance bastante importante en materia educativa superior, y ahora, justo lo comentaba antes con Manuel, lo ocurrido el pasado jueves en que el Congreso aprobó por insistencia con 92 votos a favor, que se dice rápido, el dictamen que propone la vuelta a la carrera pública magisterial de al menos 14.000 profesores que no habían pasado esta evaluación excepcional en 2014, lo cual claramente vislumbra un futuro muy preocupante de la educación pública en nuestro país. Lo curioso es que uno de los que promovían esto era Pedro Castillo, con lo cual probablemente lo estará celebrando. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué hacemos cuando vemos que ciertas decisiones del Congreso responden claramente a intereses? Porque este dictamen fue también votado con los votos de partidos como Fuerza Popular y Renovación Popular, doctor Cateriano. Bueno, el caso al cual ustedes se han referido al inicio de su programa sobre
la incorporación a la planilla del Estado de 14.000 maestros que por meritocracia no lograron acceder a sus cargos, sin duda alguna es un golpe durísimo para la educación en el país y es algo realmente inadmisible y condenable. Y acá vemos que ciertamente los que dicen que no está funcionando la alianza política en el Congreso están absolutamente equivocados. Lo que vemos es una maquinaria en donde Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, Acuña, Luna y demás compinches para determinados casos operan y se entienden perfectamente. Hace un rato decía que estábamos en manos de fiscales y jueces porque también el Congreso encubre conductas delictivas de miembros que forman parte integrante del Parlamento. Hemos visto, por ejemplo, cómo las acusaciones o denuncias contra los mochasueldos, aquellos parlamentarios que no son acusados, digámoslo claramente, por adversarios políticos ni por enemigos, sino que son requeridos por la justicia, el Parlamento simplemente, por razones políticas, que, reitero, escandalosamente encubren actos ilícitos, está actuando al margen de la ley. Reitero, es sumamente grave. Si a eso le sumamos leyes de carácter populista en las cuales priman los intereses partidarios, económicos y personales, ciertamente estamos en una situación muy compleja. Y esa situación compleja, impacta cada vez más en la ciudadanía, ¿no? Nosotros, teóricamente, podríamos estar creciendo en un 3, 4, 5%, pero esta situación de fragilidad institucional que se entiende, que tenemos crisis, por ejemplo, en el sector de la seguridad, tenemos crisis en el sector de salud, y ahora tenemos todo el tema relacionado que está afectándonos mucho, y que no podemos tener una respuesta. O sea, recordemos la época de la pandemia, ¿no? O sea, ahora es el dengue, antes fue el coronavirus, ahora es el dengue, y no vemos que haya habido ningún paso importante, relevante, en cuanto a la mejoría de nuestro sistema de salud. Más bien es todo lo contrario. Entonces, a partir de ese escenario usted ha mencionado, claro, la justicia, pero el Estado, desde su clase dirigente, tiene que dar respuestas asertivas. De lo contrario, vamos a encontrarnos mucho más al fondo del abismo. Y digo mucho más al fondo porque me parece, que el Perú hace rato que cayó en el abismo. Es claro que este gobierno nunca tuvo un programa, carecía de cuadros técnicos, no tenían experiencia gubernativa y esto lo estamos apreciando ahora. La gestión pública, la administración de los recursos del Estado realmente es calamitosa. Y esto es consecuencia, hay que decirlo muy claramente, de la ineptitud de la presidenta Boluarte. Y esto está generando un ambiente de desconfianza en el país. Para tener una idea cercana a la magnitud de la crisis y cómo afecta esto directamente. Desde que accedió al poder Castillo hasta la fecha, han migrado del país, es decir, se han ido del país cerca de 500.000 de compatriotas. Esta es una cifra alarmante, pero refleja que en muchos casos compatriotas no le ven futuro al país precisamente por lo que estamos viviendo. ¿Y qué cosa es lo que estamos viviendo? Un avance de la minería ilegal, por ejemplo, con la complicidad clarísima, indubreso, que es en este momento la principal fuente de financiamiento ilícito de las actividades delictivas. Sin embargo, el Parlamento modifica normas legales que tenían como propósito precisamente combatir la minería ilegal. Entonces, no solo es un aspecto, son varios campos en los cuales el gobierno y el Parlamento están amenazando la institucionalidad democrática del país.
Pero ¿no le parece que este asunto ya viene de hace rato? O sea, específicamente este gobierno tiene sus responsabilidades, eso no lo vamos a negar, pero ya el Estado peruano de hace muchos años que se muestra ausente, inoperativo, sin capacidad para hacer las grandes reformas, porque si uno analiza el contexto del Perú hace unos 20 años, ya hemos debido haber tenido una gran reforma que apuntara a la economía, porque las últimas reformas son de los 90 y obviamente eso ya tiene que ser renovado. Las grandes reformas a nivel de educación. Usted ha mencionado justamente el tema de los profesores que van a ser reingresados y son profesores que no han cumplido pues con un trayecto de meritocracia, más bien es un tributo a la mediocridad. Entonces, no tenemos desde nuestro Estado, desde hace muchísimo tiempo, una respuesta importante, de gran relieve. Bueno, y si a eso le sumamos el hecho de que el Estado no está cumpliendo con sus compromisos internacionales, es más grave la situación. Es decir, esto que parece un caso intrascendente para algunos es sumamente grave. Que el Estado peruano no honre sus compromisos internacionales, que viole contratos ley, eso sin duda alguna también ha paralizado las inversiones. La única manera para promover la inversión nacional y extranjera es que un Estado garantice y respete las reglas de juego en el ámbito jurídico. Vamos a seguir ahuyentándola. Ha sido, hay que decirlo claramente, en este propósito de afectación de la reputación internacional del país, también hay una corresponsabilidad del gobierno y del parlamento, ¿no? Doctor Tajeriano, digamos, quería cambiar un poco el tema y tratar de ver la situación de manera optimista. Sin embargo, que aparezcan nuevos partidos, como por ejemplo el que usted integra junto a Rafael Belaúnde Llosa, el Partido Libertad Popular, o proyectos de partidos, por ejemplo, como el partido que se denomina Lo Justo de Marisol Pérez Tello con Flor Pablo, es un síntoma que lo que hemos tenido en los últimos años ha sido claramente lamentable, o usted cree más bien que es algo positivo, porque finalmente, más allá de un caos del que hemos estado hablando en los últimos minutos, existe un grupo de personas que intenta agruparse y evidentemente apostar por el país y por reforzar nuevamente lo que teníamos hace mucho tiempo, un real sistema de partidos fuerte y sólido? A ver, no actuar políticamente significa avalar lo que está ocurriendo en este momento en el país. Es decir, por supuesto. Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, estos partidos que tienen esta alianza incomprensible, contra natura, hay que decirlo claramente en el Parlamento, ¿están defendiendo el orden constitucional? Claramente no. Están defendiendo sus intereses partidarios, económicos, a sus líderes, y en muchos casos bloquean la acción de la justicia a través de dispositivos legales que tienen como objetivo que la justicia no cumpla con su rol fundamental. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados? ¿Seguir observando este atropello a los derechos de estos partidos que están en el gobierno y en el parlamento? Creo que no. Lo que hay que hacer es actuar, porque hay que ser claros. Sin participación política activa ocurren estas cosas. ¿Por qué tenemos mochasueldos y esta clase de congresistas? Porque la gente no participa en política. Eso hay que decirlo claramente. En los últimos años lo que ha habido es un abandono de la cosa pública. Y ese espacio político que se ha dejado vacío lo han venido ocupando estas agrupaciones, que hay que decirlo claramente,
son agrupaciones que fundamentalmente operan por las millonarias cantidades que tienen. Y ahora más dinero porque cuentan con el financiamiento público. Así Por es, esa claro. razón hacen casi imposible la movilización de partidos nuevos como Libertad Popular, que es el que estoy impulsando, y hace la tarea más complicada. Pero yo confío que la gente, la ciudadanía en general, va a terminar reflexionando más temprano que tarde. Este aval político, este apoyo ciego, por ejemplo, del Parlamento a la presidenta Boluarte ante denuncias escandalosas de corrupción que han recibido como respuesta, hay que decirlo claramente, una coartada infantil, absolutamente inverosímil de lo que ha ocurrido. Lo que creo que va a ocasionar es una reacción ciudadana, no solo contra la presidenta Boluarte y su amigo o el gobernador regional de Ayacucho, sino contra los partidos políticos que en este momento están impidiendo la acción de la justicia y políticamente apoyándola y manteniéndola en el poder, ¿no? Pero, doctor Cateriano, ¿usted cree realmente que pueda haber una manifestación de la calle de manera espontánea sin operadores políticos? Porque lo que hemos visto en los últimos años, cada vez que ha habido grandes manifestaciones, son manifestaciones que muchas veces son organizadas por operadores políticos, no porque haya una respuesta genuina de parte de la calle. Me Bueno, parece eso que es la calle cierto, está en ¿no? otra cosa. La gente está pensando en el día a día y en y poder colocar el pan sobre la mesa. Naturalmente, y además, ¿qué es lo que hemos visto al inicio de este gobierno? Una represión, un número de muertos inadmisible en democracia, y hasta ahora esas muertes no se aclaran. Entonces, está preocupada por llevar el pan a su familia, pagar las cuotas de mantenimiento del hogar, y la crisis lo que está haciendo también es acentuando el problema en las distintas zonas del país. Y vemos claramente que el Estado, teniendo dinero, tiene una pésima gestión pública en salud, en la lucha contra la delincuencia. Para que tengamos una idea, el año pasado, el Ministerio del Interior, en el presupuesto asignado para inversiones, es decir, armamento, equipos para que la policía actúe adecuadamente y pueda reprimir sin uso excesivo de la fuerza a los ciudadanos, apenas ha superado el 40 y tantos % de la ejecución del presupuesto. Esto es imperdonable, esto es absolutamente vergonzoso. Y frente a esto, hay claramente, repito, una protección del Parlamento. Este Congreso ha claudicado de su función fiscalizadora. ¿Dónde están esos maestros que decían defender los intereses del pueblo? Perú Libre llegó con 37 parlamentarios, ahora solo tiene 10, pero las votaciones decisivas... Todos se unen. Votan en bloque. Acabamos de ver, por ejemplo, cómo para incorporar a la planilla a estos maestros que no pasaron los exámenes, ahí la votación ha sido casi parlamentarios, de ninguna manera van a defender los intereses del pueblo. Porque acá, ¿quién se ha afectado con esta ley? Fundamentalmente a los millones de niños del Perú que están estudiando en escuelas del Estado, que van a tener profesores ociosos como Pedro Castillo. A mí me gusta recordar la flojera, la vagancia de Castillo en esa presentación que tuvo en la OEA, donde este profesor era incapaz de leer un discurso que tenía preparado. Esa es la clase de maestros que estos profesores congresistas que están en el Congreso están protegiendo. ¿Y por qué los protegen? Por intereses
político-partidarios. Hay que decirlo claramente. Detrás de esto está usando el dinero del Estado, porque este es un dinero, un mal uso, una malversación de los fondos, para colocar cuadros políticos en el magisterio nacional. Y esto hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo porque, reitero, afecta a millones de niños de nuestro país. Doctor Castellano, yo tenía una última pregunta. La gran masa electoral en muchos países es la juventud, son los estudiantes, son los jóvenes que son ya mayores de edad y que ciertamente podrían tener ciertos intereses políticos o intereses de poder votar y decidir el devenir de su país. Sin embargo, nosotros vivimos en un país, el Perú es un país donde digamos, la juventud está absolutamente alejada de la política, seguramente con justificación. La política tampoco hace mucho para hacer eso. ¿Cómo cree usted que puede volver la juventud a las urnas con ganas y con movimientos para sacar a un país adelante? Porque la base de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, muchas veces y en muchas ocasiones es justamente la juventud, los estudiantes. ¿Cómo hacemos para revertir esta situación en nuestro país? Yo creo que en esta ocasión el votante peruano tiene que estudiar los antecedentes de los candidatos y de los partidos. Estos partidos que están luchando selectivamente contra la corrupción, que encubren actos ilícitos, que a sus compinches de partido protegen y detienen las acusaciones, sabemos que no van a luchar contra la corrupción. Y creo que sí hay figuras que tienen no solo una trayectoria honesta, una obligación también. Y creo que ese es el caso de Rafael Belaúnde Llosa. Él tiene la obligación cívica de mantener el legado de honradez que dejó su abuelo. Y creo por esa razón que para las próximas elecciones generales el tema de la honradez debe ser un aspecto fundamental que el elector debe evaluar, ¿no? Doctor Cateriano, solo una última pregunta que tiene que ver con el puerto de Chancay, que en estos últimos días ha dado noticias un poco complejas sobre el tema de la exclusividad. Todos sabemos que esta es una inversión privada, es una inversión china, pero también es una inversión estratégica de gran impacto para el Perú. ¿Qué análisis tiene acerca de este problema? Que es complejo porque supuestamente en noviembre llega Xi Jinping a inaugurar esta primera etapa. A ver, acá hay varios aspectos, ¿no? El geopolítico y el operativo, ¿no? Se dice que, que la forma en que se le ha dado la exclusividad afecta a la competencia, pero imposibilitando la operación del puerto de Chancay, sí se está afectando la competencia de este puerto peruano respecto a los puertos chilenos o ecuatorianos o el resto de puertos del país. Y de otro lado, en el derecho existe lo que se llama la lógica. Si los puertos concesionados por el Estado peruano a privados tienen estos mecanismos de exclusividad, esta es una obra privada, realizada en terrenos privados, no es una concesión del Estado. Por lógica, ¿por qué unos tienen esta exclusividad y los otros, y el otro, y este caso del puerto de Chancay, no la tiene? Es tan absurdo este enredo burocrático del Estado peruano que confío en que encuentre una salida. Ahora, también hay cuestionamientos geopolíticos, ¿no es cierto? Que dicen que por qué los chinos se les permite inversión en este puerto. Hay que decir que no solo es una inversión china, ¿no? Es una asociación de una empresa china, es decir, del Estado chino, con accionistas peruanos. Pero Estados Unidos y la Unión Europea, los países que forman parte de la Unión Europea, hace muchos años han abandonado los procesos de inversión en el país. La última gran inversión española, por ejemplo, en el Perú, fue durante el gobierno de José María Aznar. Y las
inversiones norteamericanas hace pues, creo que se paralizaron notoriamente desde la dictadura de Velasco Alvarado, que inició la construcción del modelo político y económico que al final llevó a la quiebra al Estado peruano, ¿no? Durante el primer gobierno de García. Entonces, ¿cómo impedir inversiones millonarias en minería o en este caso portuarias que van a dar empleo, que van a generar desarrollo económico al país? No podemos cerrar las puertas a la inversión nacional y extranjera. Naturalmente que se aplica la ley peruana, no la ley china, pero valga esta ocasión también para hacer una... Necesitamos cooperación internacional para luchar contra el drama de la carencia de agua potable en el Perú. ¿Cómo es posible que 3,5 millones de compatriotas no tengan agua potable? Que 10 millones de compatriotas no tengan servicios de saneamiento. Claro que necesitamos cooperación técnica internacional, pero también inversión, porque la única forma para desterrar la pobreza es mediante la inversión. El resto es demagogia, populismo, y ya estamos cansados de la demagogia y el populismo, creo, ¿no? Pues bien, doctor Cateriano, queremos agradecerle mucho haber estado con nosotros en Contracara de UPC-TV. Muy amable. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, hacemos una pequeña pausa y volvemos con el programa.